señor Agustín Gómez es el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, el sindicato, por decirlo así, o el gremio de los empleados de comercio. La idea es hablar con él sobre la situación del comercio, en principio de Posadas, pero por supuesto con una proyección provincial y nacional, porque supongo que no somos una isla, ¿no, Agustín? ¿Cómo estás? Gracias, Gustavo, por la invitación. No, no somos una isla, pero hay factores que inciden mucho más que en otras partes del país la situación y la crisis que estamos atravesando. La frontera. Las fronteras. La frontera. Exactamente, las fronteras. A ver, si el tipo de cambio no es favorable a Argentina, hacen que las ventas no solo no vengan, como hasta el 2023 ocurría, que venían las ventas, venían de Paraguay, venían de Brasil. Recordarás que habían límites de venta de nafta, límites en un supermercado de aceite, harina, se ponían topes de ventas. Hoy esa realidad cambió totalmente y no solo que no vienen, sino también que hay veces que se van. Bueno, hoy en día ya ni se van ni vienen. Sí. Pero el tipo de cambio dificulta muchísimo a la provincia, siendo que la frontera, el 90%... Lo que hizo mucho ruido hace unos días y generó mucha preocupación es el caso del hipermercado Libertad. Lo hemos comentado, que se achica o se achicó, no sé si ya lo hicieron, queda reducido a supermercado Libertad, mucho más chico y bueno, no sé si ya despidieron gente o están en eso, digamos. ¿Y qué pasó ahí? Claro, esta empresa, por ejemplo, en el 2023, cuando la realidad era diferente, habían invertido por la avenida Uruguay, abrieron un mini Libertad, un supermercado chico, con la idea de, si le ibas bien, expandirse a todos los barrios. Querían ir a todos los barrios de Posada con este supermercado chiquito. Todo el 2024 las ventas fueron malas y eso hizo que hayan decidido cerrar. Y este año, producto de que las ventas también dieron en rojo, toman esta decisión. En vez de irse, porque en primer lugar la idea era irse de Argentina, el dueño, que es un empresario de El Salvador, tenía la decisión de irse, pero como son dueños de la firma y de los locales, deciden como última instancia intentar reducir el formato de hipermercado a supermercado, y los espacios vacíos la idea es alquilar, meterse en el rubro inmobiliario. Pero bueno, esta decisión trae mucho despido. Eran 200 trabajadores, hoy ya son alrededor de 140. La idea es quedarse con 60 empleados para estar en este nuevo supermercado que quieren arrancar para enero. Es la idea que tienen de iniciar este nuevo formato que establecieron. Pero bueno, en enero van a ver cómo está la situación. La noticia es que si en enero, febrero, la situación sigue siendo crítica, van a tomar directamente otra decisión, quizás irse a Argentina. Podrían cerrar directamente. Podría cerrar, o bueno, muchas veces estas multinacionales antes de cerrar quizás intentan vender. Bien. Y si no, irse. No deja de ser llamativo y preocupante lo que decís, Agustín, porque bueno, siempre que hablamos de crisis, hablamos de locales de ropa, hablamos de indumentaria y calzado, hablamos de electrodomésticos, pero en este caso estamos hablando de lugares donde venden alimentos, comida, es decir, la situación es distinta, ¿verdad? Claro, en todas las crisis, las ventas de rubro alimenticio son los últimos en verse golpeados, porque la gente lo último que hace es dejar de comer. Pero hoy en día estamos viendo que hasta empresas de venta de comestibles, pero toda la semana estamos con una noticia nueva. La semana pasada cerró un supermercado muy importante de Puerto Rico, Caixa se llamaba. Mañana justamente tenemos audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia con la empresa Musimundo, porque están pagando el salario en cuota. Despidieron también personal en la empresa Frávega. En Misiones despidieron 4, tienen un plan de reducción de personal de alrededor de 300 en todo el país. Toda la semana estamos con noticias. Y ahí te interrumpo porque ¿cómo actúa el sindicato que tiene que proteger los derechos de los trabajadores cuando vos tenés una patronal que dice, mira, estamos en la lona, estamos pagando en cuota? Claro. ¿Y vos qué le decís? Mire, no, usted no puede pagar en cuota, usted tiene que pagar todo junto. Y sí, pero si pago todo junto, ¿sabe qué? Está bien, pago todo junto, pero hecho a 4 o 5. Entonces, ¿cuál es tu punto de equilibrio ahí? No, la situación es complicada, Gustavo. Nosotros muchas veces apelamos al diálogo como primera medida en situaciones como esta. Nos acercamos a ese comercio, vemos la realidad.
y desde ahí tratar de llevar adelante una solución más favorable hacia el trabajador. Pero vemos y entendemos la realidad que vive el comerciante en nuestro rubro, en nuestro sector. El 80% son pymes, comercios chicos, comercio de 1, 5, hasta 10 trabajadores, que lidian con la situación de caída del consumo, caída de las ventas, con los alquileres también, que hoy están altísimos, y eso trae todo tipo de complicaciones. Hay preguntas que tal vez no quieras o no puedas responder, pero yo igual pregunto. Hemos sabido que el mayorista Jaguar en Temperley, en Buenos Aires, cerró. Sí. Acá tenemos un local de... ¿Cómo están los mayoristas? No, la situación de los mayoristas está complicadísima también, producto de la caída de venta, ¿no? Y también venían de países limítrofes a comprar a estos mayoristas. Y no, hoy esta empresa, por ejemplo, que nombrás, tenemos un dato que en el último semestre tuvo una caída de 200 millones de pesos, en los que nos comentan autoridades de este mayorista. Hay otros mayoristas que están en la misma situación y ya con decisiones drásticas de acá hacia adelante en lo que respecta a diciembre o enero, o sea, tomar decisiones como reducción también de personal para justamente ajustarse a la realidad que estamos atravesando. Las estadísticas son siempre en términos de poder dimensionar. Por supuesto que cada empleado es un 100% para esa familia que se quedó sin trabajo. Pero si tuvieses que ponerle un porcentaje a la cantidad de empleados de comercio que han perdido su trabajo en los últimos 6 meses, ¿cuál sería? 30% seguramente de la cantidad de trabajadores de Posada y el interior. Hay un número que se habla que en Misiones se ha perdido alrededor de 7.000 puestos de trabajo, en el país alrededor de 300.000 en lo que va desde 2024 a la fecha. En el sector comercio alrededor de un 30% seguramente. La provincia, el gobierno de la provincia no puede manejar la economía de un país, ¿no? Pues es un modelo nacional, digamos, ¿no? La gente no tiene plata, bueno, ya sabemos, no hay aumentos salariales para nadie, el dólar está como está, bueno, son variables que un gobierno de ninguna provincia puede manejar. Sin embargo, la provincia está haciendo un esfuerzo y quiero preguntarte si los programas ahora, por ejemplo, ayudan, no ayudan, ¿cómo ves eso? No, sí, la verdad que son una ayuda muy importante al comercio en este contexto que estamos atravesando. Hay comercios que el 80% de sus ventas son a través de estos programas, programas que tenés cuotas sin intereses hasta reintero, así que viene y muy bien para poder ayudar en esta crisis que estamos atravesando. También ahora se está por lanzar un evento como Posadas Mágicas. Esos eventos también favorecen y ayudan en un contexto complejo para reactivar un poco el consumo, ¿no? Que es, el comercio vive del consumo, cae el consumo y le trae todo tipo de complicaciones, ¿no? Cierre, despidos. Así que lo importante acá es ver la manera de reactivar el consumo para poder salir de esta situación. En este porcentaje que acabas de describir de despedidos en el comercio, ¿quiénes son los más afectados? Los jóvenes, entendemos, pero no sé cuál es el panorama que tenemos hoy. Sí, quizás el trabajador nuevo, que en ese caso muchas veces son jóvenes, pero bueno, en empresas como el Hipermercado Libertad la mayor cantidad de despidos son de personal antiguo. En estas empresas se da una realidad que el trabajador, por no saber qué va a pasar, ¿no? De acá a enero, me dice, bueno, prefiero irme con una indemnización antes de que la empresa directamente cierre en enero. Claro. Bueno, en esta empresa se da más el personal antiguo, pero la mayoría son personal joven que están achicando, porque, a ver, muchas empresas hasta el 2023 tenían una cierta cantidad de empleados según cómo estaba la economía o cómo estaban las ventas. Y bueno, al caer totalmente las ventas hacen que tengan que despedir para ajustarse a la situación. La semana pasada estuvo acá sentado donde estás vos el economista Gerardo Alonso Schwartz. Él minimizaba un poco la situación y decía, bueno, tengan en cuenta también que mucha gente compra productos importados, el e-commerce, la gente compra Shein, Temu, Mercado Libre, eso también le juega en contra al comercio en general. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cuánto hay de cierto en esto? Sí, juega un poco en contra también las ventas online o abrir
o abrirnos al mundo, ¿no? En cuanto a permitir traer productos afuera, pero más es la caída del consumo, la caída de las ventas, lo que nosotros vemos, y al menos lo que nos comentan, ¿no? Los empresarios, trabajadores que muchas veces estamos dialogando permanentemente, la gente no tiene plata, la gente está en los supermercados, por ejemplo, se dejó de ver el chango lleno. Hoy es la compra chica, la compra de un día o de 2 días, o sea, más que nada es el poder adquisitivo del trabajador y de las familias que se están viendo muy afectadas hoy en día. También en este programa hace algunos días el empresario Nicolás Brea, que vende combustibles, él decía que se da una situación casi insólita. Hay poca gente comprando en Posadas y no hay tanta gente comprando en Encarnación, como en otras épocas, que no había nadie acá, pero reventaba enfrente. Es como que no hay plata para comprar en Posadas, pero tampoco hay mucha plata para comprar en Encarnación. ¿Vos ves eso también? Y sí, la situación también, o sea, hoy no se da tampoco que se van muchas las ventas, o sea, directamente la gente está complicadísima en cuanto al poder adquisitivo, ¿no? A ver, al pagar más caro las naftas, alquileres, servicios, transporte público, hace que el bolsillo y no permita el aumento de sueldo. Nosotros en comercio tenemos una paritaria que van del 1% por mes y las últimas inflaciones que dio el INDEC fueron de más del 2%. Eso ya refleja un poco cómo está la situación del asalariado de nuestro sector. Y eso es un combo explosivo en cuanto a que la situación de la familia argentina hoy está muy, muy complicada. ¿Qué está pasando en el microcentro de Posadas? Que están por ahí cerrando negocios, se habla de que los alquileres son absolutamente desproporcionados. Por eso, como te decía, en el comercio lo que más hay son pymes, comercios chicos. Al caer las ventas y al tener que pagar alquileres caros, trae todo tipo de complicaciones y hacen que se tengan que ir del centro muchas veces por los costos, ¿no? Los costos en cuanto a los alquileres son altísimos. Ese es creo que uno de los principales problemas del comercio del centro, la cuestión de los alquileres y la caída del consumo. Sí, por ahí muchos comercios, inclusive prestigiosos, importantes, prefieren irse un poco más lejos del centro. Una noticia la semana pasada de una casa de venta electrónica, Electromisiones, que cerró por Colón y Bolívar, y así se empiezan a dar casos similares. Bueno, a vos te toca una parte también muy, muy complicada, que es la parte humana, que es la de recibir la preocupación. Eso te quiero preguntar, porque estamos en una fecha sensible, ¿no? Claro. Estamos en diciembre, vienen las fiestas, por lo general es una época de mucha expectativa. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el empleado de comercio ante esta situación? Porque también a ustedes les toca atajar eso. No, la gente está muy preocupada, está mal. Estos compañeros, por ejemplo, del Hipermercado Libertad me decían, Agustín, yo, o sea, la verdad que hoy ni una indemnización quiero agarrar, porque hoy agarrar 15 millones, 20 millones en la calle no es plata, comercios importantes están cerrando y no sé qué hacer, me tiro a trabajar de Uber o de algún trabajo de estas aplicaciones que hay hoy en día. Pero no, la situación es compleja, la preocupación que hay en el trabajador, ir a tu puesto de trabajo y no saber si vas a seguir trabajando. Ven también ellos la caída, muchas veces entienden. Es eso, claro. Eso te quiero preguntar, ¿ellos entienden que esto es así? Porque ellos ven si entra gente o no entra gente, son empleados, digamos. Claro, por eso cuando nosotros vamos y dialogamos, ¿no?, con los trabajadores, con el dueño de ese local, el trabajador te dice, no, Agustín, acá las ventas realmente cayeron, están complicados y muchas veces para no perder su puesto de trabajo aceptan situaciones, ¿no?, como cobrar el salario en cuota o cobrar a la mitad en negro, a la mitad en blanco, o pasar de a ser trabajador informal. Y te dicen, no, acá la situación está complicada, por eso bueno, entendemos lo que está pasando y bueno, nosotros tratamos de hacerle ver que no corresponde eso para revertir la situación. No quiero jugar con esto de escéptico, optimista, pero ¿ves alguna mejora a corto plazo? O sé sincero. La verdad que no. Muchas veces escuchando declaraciones del presidente en entrevista que da, en donde no va a salir de su famoso plan económico, la motosierra a fondo,
el déficit fiscal, que no estamos en desacuerdo en tener las cuentas ordenadas, pero no de esta manera, no a estos costos. Y escuchando muchas veces ese tipo de declaraciones, vemos que la situación va a seguir siendo la misma o va a empeorar quizás, porque no hay un panorama favorable para el consumo o para reactivar un poco la economía, que es lo que necesita en nuestro sector al menos. ¿Qué opinas de la reforma laboral que se va a debatir ahora, no? Sí, estamos escuchando, viendo, trascendido, todavía no vimos porque no está presentada la ley, ¿no? en el Congreso, pero por lo poco que vimos, que trascendió, nos hablan de una modernización del empleo, y la verdad que lo que vimos no hablan de la inteligencia artificial, de la robótica, del trabajo a través de las plataformas, del home office. Hablan de pérdida de derechos de los trabajadores. O sea, lo único que estamos viendo es que la idea con esta reforma es que el trabajador pierda el derecho de las vacaciones, aguinaldo, aumento y bueno, diferentes leyes y conquistas que se ha logrado a través de la historia. Así que bueno, ahora cuando presenten y arranque la discusión, bueno, vamos a ver de qué manera va a avanzar este proyecto, que ojalá no sea para que el trabajador pierda derechos, ¿no? De todas maneras, y pese a lo que decís que es cierto, digamos, se está, a ver, la CGT salió con los tapones de punta ya a plantar bandera, a decir que no va a acompañar. Más allá de esto, lo que sí es una realidad que estamos observando es que hay dos variables que no van a volver, por lo menos mientras esté el gobierno de La Libertad Avanza, porque ya lo dejó muy claro. Uno es la ganancia mediante la inflación, es decir, ganar por inflación. Y la otra es la economía cerrada, la protección de la economía. Ante este panorama, que es una realidad, ¿qué debería, esto ya más una opinión te pido, qué debería pasar tanto con empleadores como con empleados? Digo, adaptarse a una nueva realidad, ver la manera de, porque el comercio de posadas tiene que competir ahora con Encarnación, bueno, menos porque la gente no tiene plata, pero Shein, Temu, no sé, Mercado Libre, en fin. La competencia es demasiado amplia como para esperar a que se den medidas como la inflación o una economía un poco más cerrada. No sé qué opinas vos. Bueno, uno de los pedidos del sector comercio de Misiones era justamente la cuestión de tener impuestos diferenciados producto de esta situación del comercio de frontera. Bueno, antes de la campaña escuchamos que la idea iba a ser traer una zona franca a Posadas. Esa no sería la solución. Una zona franca le va a beneficiar a un empresario porque va a ser un shopping, va a ser un lugar donde un dueño va a ser el beneficiado. La idea es que haya una solución generalizada, porque esta es una realidad muy compleja la que vive el comercio local, en donde si el tipo de cambio no es favorable, las ventas directamente se van. El 90% del territorio linda con países como Paraguay y Brasil, países importantes. Por eso, ojalá que vengan soluciones del gobierno nacional en donde apunten a ese tipo de problemática que tiene el comercio local. Está bien, pero una vuelta, ya nos despedimos, pero una vuelta de tuerca por lo que dijiste recién. Sí. El duty va a emplear a 200 personas y vos decís que no vengan. Importante el empleo que se va a generar, pero no hace la solución a los comercios, porque vos imaginate el comercio que no va a estar dentro del duty, va a tener que competir con las asimetrías y con esta zona franca que no va a tener impuestos. O sea, para mí, a mi modo de ver, va a ser complejo. Agustín, gracias ahora sí por haber venido. Bueno, hacemos